Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a hablar de Nigeria. Muchos la llaman el corazón de África. Con más de 230 millones de habitantes, es la economía más poderosa del continente africano. Es una potencia petrolera y un mosaico cultural sin igual. Pero hoy, ese mosaico se está quebrando bajo el peso de una violencia que el mundo todavía no termina de entender. Estamos ante una guerra civil por recursos, una insurgencia terrorista sin control, o como denuncian voces desde Washington, un genocidio sistemático contra la población cristiana en el país. En este episodio vamos a viajar a las raíces de la nación dividida desde su nacimiento colonial. Vamos a analizar cómo el Islam cruzó el Sahara para chocar siglos después con el cristianismo del sur y cómo esta fractura demográfica se convirtió en el caldo de cultivo para que nacieran allí grupos yihadistas como Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental. Pero no nos vamos a quedar solo en el pasado. Hoy Nigeria está en el ojo de un huracán geopolítico, mientras el presidente Donald Trump califica al país como un estado de particular preocupación y lanza ataques aéreos. El gobierno nigeriano de Bola Tinubu lucha para mantener su soberanía, contratando lobistas en Washington para cambiar la narrativa. ¿Cuál es la cifra real de muertos? ¿Qué intereses esconden las botas estadounidenses sobre el terreno? Y lo más importante, ¿qué significa para el futuro de África que su país más grande se encuentre en una situación tan caótica? Vamos a ver. Nigeria no es solo un país, es casi un continente contenido en una frontera. Está ubicada en la costa occidental de África, limitando con Benín, Níger, Chad y Camerún. Nigeria es la economía más grande de África y también su nación más poblada. La Nigeria moderna nació como una colonia en 1914, la unión sin sentido de poblaciones totalmente diferentes a manos del Imperio Británico. El país alcanzó su independencia en 1960. Este es un territorio de contrastes, desde la población hasta el terreno mismo, desde las selvas tropicales y el delta petrolífero del sur hasta las sabanas áridas del norte. Con más de 230 millones de habitantes, Nigeria es también un mosaico de más de 250 grupos étnicos diferentes. Los tres principales son los Hausa Fulani, que quedan en el norte mayoritariamente musulmanes. Luego están los Yoruba en el sudeste, que son una mezcla de religiones. Y luego están los Igbo, que quedan también en el sur y son mayoritariamente cristianos. La población está dividida casi en la mitad en cuanto a religión. Un 49% son musulmanes y un 49% son cristianos, con un pequeño porcentaje que sigue creencias tradicionales también. Esta simetría no es solo una estadística, es el eje sobre el cual gira toda la política y la tensión social del país. El Islam no llegó a Nigeria a través de una conquista militar moderna, sino a través de las rutas comerciales transsaharianas del siglo XI. A través de los imperios Kanem-Bornu y las ciudades-estado Hausa, el Islam se consolidó como un sistema no solo religioso, sino también legal y administrativo en Nigeria. En el siglo XIX, Usman Dan Fodio lideró una yihad que unificó todo el norte de Nigeria bajo un califato islámico, estableciendo así una identidad cultural profunda que chocó frontalmente con la llegada posterior de los misioneros cristianos y la administración colonial británica en el sur. Mientras el norte de Nigeria ya estaba totalmente consolidado bajo el califato de Sokoto, el sur seguía siendo un territorio de diversas creencias tradicionales, todo esto hasta mediados del siglo XIX. La llegada del cristianismo allí no fue un evento único, sino un proceso en 3 etapas.
Los primeros grandes impulsores del cristianismo en el sur de Nigeria no fueron los europeos, sino africanos liberados de la esclavitud en Sierra Leona que regresaron a sus tierras de origen, especialmente en el territorio de Yoruba, y estos grupos trajeron consigo el cristianismo y una educación al estilo occidental. Como una segunda ola, llegaron los misioneros. Sociedades como la Church Missionary Society y misiones católicas y bautistas penetraron en la costa nigeriana en el sur. A diferencia del norte, donde el Islam ya ofrecía un sistema legal y educativo, en el sur las misiones cristianas llenaron un vacío institucional. Y en cuanto a la tercera etapa, esta llegó cuando las misiones fundaron las primeras escuelas y hospitales en el sur, y esto creó una élite sureña educada en inglés, con valores occidentales y una estructura organizativa que pronto superaría económicamente a las estructuras tradicionales del norte. Para el año 1900, los británicos ya habían conquistado y controlaban todo lo que es hoy Nigeria, tanto el norte como el sur. Y la unificación de Nigeria no fue un acto de unidad nacional, sino una decisión contable y administrativa del Imperio Británico 14 años después de su conquista. Antes de 1914, Gran Bretaña administraba el territorio como dos entidades separadas. El sur era próspero gracias al comercio costero y los impuestos de importación, mientras que el norte, vasto y árido, era deficiario y dependía de los subsidios de Londres. Para equilibrar las finanzas, el gobernador colonial Frederick Lugard decidió unir ambos protectorados. El objetivo era simple: usar los excedentes de ingresos del sur para financiar a la administración del norte. Pero para evitar rebeliones, los británicos todavía le permitieron a los emires musulmanes del norte quedarse en el poder y mantener su autoridad y sus leyes islámicas, limitando así la entrada de misioneros cristianos del sur a la región del norte. Esto congeló el norte en un sistema tradicional, mientras que el sur seguía modernizándose sin parar. Gran Bretaña aquí no solo creó una nación, sino que creó una administración, unió bajo una misma bandera a pueblos que hablaban lenguas distintas, rezaban a dioses distintos y tenían visiones del mundo totalmente opuestas. Esta fue una sutura colonial que hoy, más de un siglo después, sigue afectando a la población. Mientras Nigeria era colonia británica, todo funcionó. Pero los problemas se vieron verdaderamente reflejados cuando se fueron los británicos y llegó la independencia. Para cuando llegó la independencia en 1960, el sur tenía miles de graduados universitarios y el norte apenas unos pocos. Además de eso, el norte tenía mucho miedo de ser dominado económicamente por el sur cristiano, mientras que el sur tenía miedo de ser dominado políticamente por la mayoría demográfica musulmana del norte. Las diferencias demográficas se convirtieron en desigualdades estructurales. El sur, con acceso al mar y a la educación occidental colonial, prosperó económicamente, mientras que el norte se sintió marginado y asustado por perder su identidad islámica frente a la modernización secular. Sin embargo, en los primeros años después de la independencia, el norte, gracias a su mayor número de población, dominaba el parlamento y el ejército, pero el sur, especialmente los Igbo, ocupaba los puestos técnicos, administrativos y educativos. Y esta fricción llevó al primer golpe de Estado en 1966, liderado por los oficiales del sur, lo que el norte interpretó como un intento de dominación cristiana. El momento más oscuro llegó cuando la región del sur, en su mayoría cristiana Igbo, intentó independizarse como la República de Biafra, con el argumento de que estaban siendo masacrados en el norte. Esto llevó a una guerra civil brutal. Más de 1 millón de personas murieron, la mayoría por hambre. La victoria del gobierno central del norte marcó en cemento una verdad incómoda. El norte controlaría el fusil para asegurar que el sur entregara el petróleo. Durante casi 30 años, Nigeria fue gobernada como una sucesión de dictadores militares, casi todos provenientes del norte musulmán.
El petróleo que se encuentra en el sur cristiano se convirtió en el motor de la corrupción. El gobierno central extraía la riqueza del sur para mantener control militar y burocrático, dejando a las comunidades del sur en la miseria y también en el desastre ambiental. En este periodo, el norte comenzó a sentir que su identidad islámica se diluía en un estado secular de estilo occidental, y esto sembró las semillas de un renacimiento religioso mucho más radical. En 1999, Nigeria regresó a la democracia con la elección de Olusegun Obasanjo, un cristiano del sur. El norte, sintiéndose desplazado de poder por primera vez en décadas, reaccionó de forma drástica. 12 estados del norte adoptaron la Sharia, la ley islámica, en su código penal entre 1999 y el año 2000, y esto provocó disturbios religiosos masivos en ciudades como Kaduna y Jos, donde miles de cristianos y musulmanes murieron en enfrentamientos callejeros. Para el año 2000, la línea divisoria de Nigeria ya no era solo administrativa, era de sangre. El sur tenía el dinero y la educación occidental y el norte tenía la tradición islámica. La democracia recién nacida no sabía cómo mediar entre dos mundos que se miraban con odio profundo y acumulado. En este contexto de caos estatal, surge una de las amenazas más letales del siglo XXI, Boko Haram, un grupo yihadista fundado en 2002 por Muhammad Yusuf. El nombre Boko Haram significa la educación occidental es pecado. En sus inicios, bajo el liderazgo de Muhammad Yusuf, el grupo que el mundo conocería como Boko Haram operaba más como una secta de aislamiento social que como una guerrilla urbana. Sus seguidores eran jóvenes y desencantados con la corrupción del Estado y la pobreza del norte. Ellos buscaban un refugio en un estilo de vida que rechazaba cualquier influencia occidental, desde el sistema educativo hasta las leyes civiles. Se establecieron complejos religiosos donde ofrecían servicios sociales que el gobierno ignoraba y no proveía, convirtiéndose en un Estado dentro del Estado, que aunque radical en su discurso, se mantenía relativamente al margen de la confrontación armada directa, enfocándose más en el proselitismo y la segregación. Todo esto cambió en verano de 2009. Lo que comenzó como un enfrentamiento con la policía por el uso de cascos en motocicletas escaló rápidamente en una represión militar brutal que culminó con la captura y la ejecución extrajudicial del fundador de Boko Haram, Muhammad Yusuf, mientras estaba bajo custodia policial. Este acto no solo eliminó al moderador del grupo, sino que proporcionó a sus seguidores el mártir que necesitaban para justificar una metamorfosis sangrienta. Bajo el nuevo mando de Abubakar Shekau, los supervivientes se escondieron en las sombras para reorganizarse, regresando poco después, no como una secta de aislamiento, sino como una insurgencia violenta dedicada a vengar a su líder mediante carros bomba, masacres y una guerra abierta que sumergiría a Nigeria en una de las crisis humanitarias más graves del siglo. Desde entonces el grupo ha mutado y han surgido facciones como la provincia del Estado Islámico en África Occidental, más organizada y más letal, que controla territorios en el noreste. En los últimos 15 años, la violencia ha dejado más de 40.000 muertos y ha desplazado a más de 2 millones de personas. Nigeria ocupa hoy en día el 6º lugar en el índice global del terrorismo. Y aquí entramos en el terreno más controvertido. En 2025, el debate sobre si existe un genocidio cristiano en Nigeria ha llegado a los niveles más altos del poder mundial. Según los datos presentados por congresistas estadounidenses, solo en 2025 habrían sido asesinados unos 7.000 cristianos, un promedio de 35 al día. Sin embargo, los datos del Armed Conflict Location and Event Data, una organización
muestran una realidad un poco más gris. Si bien los ataques a las iglesias han superado a los de las mezquitas en los últimos 6 años, ambos grupos religiosos han sido víctimas de la violencia insurgente y de grupos yihadistas. El presidente estadounidense Donald Trump ha designado a Nigeria como un país de particular preocupación. Ha advertido que el cristianismo enfrenta una amenaza existencial y ha ordenado ataques aéreos en estados como Sokoto. Además, también ha acusado a Abuja de permitir a grupos yihadistas hacer un genocidio contra los cristianos del país. El gobierno del presidente Bola Tinubu niega un genocidio sistemático, argumenta que los grupos armados atacan indiscriminadamente y que la narrativa del genocidio es alimentada por grupos de presión para forzar una intervención extranjera. Luego de que las tensiones entre las dos cabezas de Estado se calmaran un poco, el presidente Tinubu pidió ayuda al presidente Trump. Washington desplegó a 100 soldados en Nigeria la semana pasada para ayudar a entrenar a los soldados nigerianos para luchar contra los grupos yihadistas. Mientras todo esto pasa, la inestabilidad en Nigeria se desborda hacia el Sahel. Países como Níger, Chad y Camerún enfrentan flujos de refugiados y también la infiltración de Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental. Y de hecho, el spin-off de esta semana trata de cómo ha afectado la llegada de Boko Haram y otros grupos yihadistas a estos países vecinos. Si quieren escucharlo y apoyar al podcast, inscríbanse a nuestra comunidad It's Lil Spin-off por solo $7 al mes. Les dejo un link en la descripción abajo para que puedan hacerlo. Ahora, es importante entender lo que está en juego aquí. Aparte de una población cristiana que está sufriendo ataques sistemáticos a manos de grupos yihadistas, Nigeria tiene decenas de miles de millones de barriles en reservas de petróleo. Analistas sugieren que el despliegue de los soldados estadounidenses y el uso de drones desde Ghana no solo busca combatir el terrorismo yihadista, sino también asegurar el flujo de energía y contrarrestar la influencia de bloques como BRICS. Se reporta también que el gobierno nigeriano pagó $9 millones a la firma DCI Group en Washington para mejorar su imagen y convencer a la administración de Trump de que la violencia no es puramente religiosa, logrando así transformar las amenazas de sanciones en cooperación militar. ¿Pero qué están haciendo otros actores internacionales en todo esto? Bueno, pues la Unión Africana busca soluciones diplomáticas, mientras que la Fuerza de Tarea Conjunta Multinacional intenta coordinar la seguridad regional, aunque con recursos muy limitados comparados con la tecnología de inteligencia y ataque que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa. Para cerrar el episodio, alejémonos de las metáforas y miremos a los hechos crudos que definen la crisis actual en Nigeria. Lo que hoy vemos es el resultado de una nación construida sobre una falla geológica colonial. La unión forzosa de 1914 por parte de los británicos intentó fusionar a dos mundos, un norte con estructuras islámicas centenarias y un sur que abrazó el cristianismo y la educación occidental como motores de progreso. Esta asimetría generó décadas de desconfianza que tras la independencia en 1960 se tradujeron en la lucha feroz por el poder político y por los recursos petroleros. El surgimiento de Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental no ocurrió en un vacío. Fue la radicalización de un descontento social que mutó en una insurgencia terrorista tras la ejecución de Muhammad Yusuf en 2009. Hoy la violencia ha escalado a niveles alarmantes. Mientras que grupos internacionales y sectores del gobierno de Donald Trump denuncian un genocidio cristiano con cifras que alcanzan a los 7,000 muertos anuales, el gobierno de Bola Tinubu insiste que la violencia es un problema de seguridad nacional que afecta a todos por igual, recorriendo incluso a lobistas en Washington para mitigar la presión diplomática. En resumen, la situación en Nigeria es un complejo tablero donde se mezclan, primero, la identidad religiosa, la persecución real de comunidades cristianas en el norte y el centro del país, segundo, factores de seguridad,
una insurgencia yihadista que el ejército nigeriano no logra sofocar. Y tercero, factores de geopolítica. La intervención de Estados Unidos mediante ataques aéreos y tropas sobre el terreno, motivada tanto por la lucha antiterrorista como el control de recursos energéticos. El futuro de Nigeria no depende solo de ayuda militar extranjera o tampoco de la erradicación de las células terroristas, sino también depende de resolver la pregunta que el país ha evitado desde su fundación: cómo gobernar de forma justa una nación donde la fe y la geografía dividen el país exactamente por la mitad. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara de lo que pasa en Nigeria y sobre el debate de si existe un genocidio cristiano allí. Espero que les haya gustado el episodio y recuerden, si quieren escuchar el spin-off y apoyar el podcast, vayan a la descripción del episodio e inscríbanse a nuestra comunidad Tzlil Spin-off por solo $7 al mes. Que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.